Presidente, estamos aquí En listos. nombre de Dios, en nombre de Dios y la patria, saber la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. En primer lugar, corresponde informar a la comisión de una indicación, en este caso de carácter sustitutiva, presentada por el presidente de la República al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas y al proyecto de ley que consagra la paridad de género en los directorios de las empresas y sociedades anónimas, el proyecto que está en tabla en la sesión de hoy hasta su total despacho. En segundo lugar, corresponde informar que la sala dispuso con fecha 31 de marzo que pasara a la Comisión de Economía un nuevo proyecto de ley, esta vez iniciado en moción de los honorables senadores señor Aravena y señores Chaguán, Durán, Elizalde y Pizarro, con lo que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas. Hay una carta del presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil Atelmo, en relación a la renovación del beneficio Plan Solidario de Conectividad. Ellos se están adelantando a un posible escenario en el sentido de que se plantee nuevamente postergar lo que es la ley de servicios básicos. Y en la misma línea hay una solicitud del representante de Intergas, el señor Francisco Gali, quien pide que se le permita participar en las futuras eventuales sesiones que celebre esta comisión para discutir los proyectos que eventualmente se presenten y que extiendan la vigencia de esta ley 21.249, prohibición de corte por morosidad, prohíbe la prohibición de corte por morosidad de suministro de servicios básicos. Eso es todo, señor presidente. Está sin micrófono, presidente. Se toma conocimiento de los respectivos documentos y el proyecto queda para tabla. Respecto del proyecto que tenemos que despachar hoy, yo propongo lo siguiente, porque el Ejecutivo presentó una indicación. Entonces propongo que veamos esa indicación. Esa indicación, en rigor, comprende todas las empresas vinculadas a Corfo al sistema de empresas públicas. Entonces podríamos ver el texto. Es un texto relativamente simple y que, a diferencia de los otros proyectos que habíamos visto, las mociones originales, no hace una enunciación empresa por empresa, sino que la agrupa en categorías y establece la obligación de que los directores estén integrados al menos un 40%. Entonces, propongo que veamos esa indicación, que trabajemos sobre la base de la indicación del Ejecutivo y después veamos qué cosas podemos agregar. Porque hay empresas que no están consideradas dentro de la enunciación del Ejecutivo, como Codelco, Enami y otras. Tenemos que decir qué es lo que hacemos al respecto. Y finalmente, resolvamos el tema de la sociedad anónima, aunque en esa materia hay dos alternativas: que busquemos una especie de acuerdo o que lo dejemos para un futuro proyecto de ley, entendiendo un tema que genera mayor controversia dentro de la comisión, a diferencia de la paridad de los directores de empresas públicas, en donde yo diría que más bien hay unanimidad. Todos los senadores que han participado en las sesiones hasta el momento se han manifestado partidarios. Entonces, Pedro, le pido que ponga en pantalla la indicación del Ejecutivo. Perfecto. Sí, como Secretaría preparamos un comparado donde están los proyectos, las mociones originales, un acuerdo que adoptó la Comisión al inicio de la discusión en el sentido de guiarse por uno de estos dos proyectos, y en la columna de la derecha, la tercera columna, está precisamente la indicación sustitutiva de Su Excelencia el Presidente de la República. Como todo adelantó, lo que él propone es sustituir el proyecto por otro de un artículo único del siguiente tenor: las personas de un mismo género no podrán exceder el 60% del total de los miembros de los directorios de las siguientes entidades, consideradas conjuntamente. A. Empresas públicas creadas por ley, cuyos directorios son designados por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción o de alguno de aquellos comités a que se refiere el artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 211 de 1960 del Ministerio de Hacienda, al que dicho Consejo delegue expresamente esta función. Y B, sociedades en que el Estado tenga una participación superior al 50% del capital a través de la Corporación de Fomento de la Producción y cuyos directores son designados por esta última a través del Comité Sistema de Empresas Públicas, CEP,
al que el Consejo de la Corporación delega expresamente esta función. Ese es el tenor de la indicación sustitutiva del proyecto. Uno debe entender que todo el artículo 8 queda sin efecto, entonces, presidente, No, este es de la ley vigente. Puedes subir el encabezado, Pedro, un poquito más. No, yo entiendo que esta es una nueva ley. Es una ley que establece la paridad, no modifica, o sea, no reemplaza textos vigentes en otras leyes. Lo que reemplaza aquí es el artículo único de la moción, no de los textos vigentes. La indicación reemplaza el artículo único de la moción, no de textos vigentes. ¿Por qué razón? Porque los textos, las empresas están reguladas en muchas leyes, en varias, y los textos vigentes no hacen referencia a la paridad. Entonces, es una forma más simple. Hay una nueva ley, que es la ley de paridad, que dice que todas estas empresas reguladas por todas estas leyes tienen que tener al menos un 40% de un género, es decir, como máximo un 60% del otro. Eso está bien en la primera parte, en el primer inciso, pero las letras A y B determinan cómo se designan esos directores. Y eso se hace en algunos casos a través del ministerio, del sistema de empresas públicas, y por lo tanto, por eso pregunto si quedan sin efecto todas las otras leyes donde se establece cuántos designa el presidente, cuántos designa el actual la Corfo, etcétera, etcétera. Entonces, es mi consulta, quiero saber qué ámbito de aplicación es la que tiene, no, yo no voy a seguir este proyecto. Damos la palabra al Ejecutivo. Presidente, bueno, explicar que el objetivo de la indicación es elevar a rango legal la política de paridad de género que se ha ido incorporando en el sistema de empresas públicas de manera voluntaria en los últimos gobiernos, para que este se establezca como tal de forma definitiva y permanente. La indicación establece que tanto las empresas públicas creadas por ley como las sociedades del Estado que forman parte del sistema de empresas públicas deberán incorporar al menos 40% de mujeres en su directorio. Este universo son 20 empresas. Esto es un avance muy significativo, cabe señalar, en materia de paridad de género, porque hoy día depende de la voluntad y del compromiso de los gobiernos, y el objetivo es que esto quede definido con rango legal. Javiera puede explicar, por su intermedio, presidente, la asesora acá que me acompaña, la duda que hay sobre qué pasa con el resto del texto y cómo es esta designación. Gracias, buenos días a todos. Por su intermedio, presidente, explicar, claro, que como usted decía, esta viene a ser una indicación que reemplaza el texto vigente de las mociones refundidas, y la idea es que todo se regule a través de, la paridad se regule solamente a través de este artículo único. Y en referencia a la duda del senador Pizarro, claro, esta indicación no altera la forma de nombramiento o designación de las empresas que no forman parte del sistema público, del sistema de empresas públicas en el fondo. Y las tres empresas creadas por ley que forman parte del CEP, que son Correos, EFI y las empresas portuarias, en sus leyes ya establecen que el mecanismo de nombramiento y designación es a través del comité CEP. Entonces nos estaría alterando en el fondo la forma de designación y nombramiento en esas tres empresas en particular. Y el resto de las empresas que no están consideradas en el CEP, claro, no están consideradas tampoco en este artículo. Entonces se mantiene vigente la forma en la que se designan y nombran sus respectivos directores. No sé si eso responde la duda. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Jorge, adelante. Sí, perdón, presidente. Mi pregunta es la siguiente. Entiendo entonces que lo que busca el artículo es solamente propender a que haya un 60% de un mismo género, no más que eso. La consulta mía es la siguiente. ¿Cómo se determina eso? ¿En qué momento se coordina eso? Porque los nombramientos de los directores que están establecidos en las leyes vigentes no necesariamente están obligados a considerar esa paridad de género. Me explico. Si el presidente tiene que nombrar 3, por ejemplo, directores, y nombra 3 hombres,
¿En qué momento se le dice, por ejemplo, en el caso que está en el artículo 8, los otros dos representantes de los trabajadores de la respectiva empresa que tienen que ser mujeres, o a la inversa? O sea, la consulta es quién resuelve también cómo se configura esa paridad de género, porque los nombramientos de los directores vienen por canales distintos y por autoridades distintas y por sistemas de elección distintos. Por su intermedio, presidente, claro, lo que pasa es que nosotros no estamos alterando ni modificando el resto de la nombramientos de los directores del resto de la empresa. Por ejemplo, el artículo 8, que es la empresa de Codelco. Codelco, al no formar parte del sistema de empresas públicas, queda fuera de esta regla de paridad en el fondo, y sus nombramientos se van a aplicar tal como se hace hoy día. La indicación sustitutiva del Ejecutivo lo que pretende es solamente elevar a rango legal la norma de paridad de género que hoy día ya existe al interior del sistema de empresas públicas, pero como Codelco y otras no son parte del sistema de empresas públicas, sus sistemas de nombramiento y sus mecanismos de designación de directores se mantienen tal cual están hoy día, y la regla de paridad entonces no aplicaría para ellos. Sí, pero no estoy hablando de eso, perdone, no sé quién es el que está haciendo uso de la palabra. Estoy preguntando quién determina y en qué momento se determina cómo se configura la paridad de género. Lo que sale ahí es un ejemplo de cualquier empresa. Pero hoy día el actual sistema de empresas públicas tiene distintas formas. No está todo el nombramiento no está todo concentrado. Algunos los hace la autoridad directamente, hay otro que lo hace el sistema de empresas públicas. Esa es la pregunta mía. ¿Quién va a resolver en definitiva? Perdón, un comentario. En la actualidad, todas estas empresas tienen directorios con más de un 40% de mujeres. ¿Cuáles son las empresas a las cuales se referencia la indicación? La empresa de transporte de pasajeros Metro, Sociedad Anónima; la Zona Franca de Iquique, la Casa de Moneda, Sociedad Anónima; la Polla Chilena de Beneficencia, Sociedad Anónima; la Comercializadora de Trigo, Cotriza; la Sociedad Agrícola y Servicios, y la Pascua es una sociedad por acciones; la empresa concesionaria de servicios sanitarios, CONSA; y la Sociedad Agrícola SACOR, también por acciones, sociedad por acciones. Esas son las empresas CORSOFSEP. Adicionalmente, esta indicación se aplica a las empresas creadas por ley SEP, que son la empresa portuaria de Arica, las empresas portuarias de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, San Antonio, Valparaíso, Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco, Austral, la empresa de ferrocarril del Estado y Correos de Chile. La indicación en sus dos letras no se refiere a ninguna otra empresa, más que estas empresas que actualmente tienen paridad o mínimo de 40% de integración de sus directorios con algunos de los dos géneros. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que esta meta se ha alcanzado por una política pública que se inició bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se profundizó bajo el gobierno del presidente Piñera, y está así establecido en el reglamento, está en el decreto, respectivo. Hay una norma vigente que establece lo mismo que estamos estableciendo con rango legal. Por tanto, a través de esta modificación no estamos sino estableciendo con rango legal algo que ya está regulado a través de un reglamento. ¿Qué empresas no se comprenden dentro de la indicación? Y es parte de la discusión posterior, y yo creo que ahí Jorge tiene un punto. El Banco del Estado, la Corporación Nacional de Codelco, ENAMI, ENAP, FAMAE, ASMAR, ENAER, Televisión Nacional de Chile y el Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima de Desarrollo País. Hay que hacer una salvedad. Televisión Nacional de Chile tiene actualmente una norma de paridad, que fue una indicación que presentó la exdiputada Proboste, actualmente senador y presidente del Senado, en la Ley de Televisión Nacional de Chile que se discutió en el gobierno anterior. Y aun cuando los nombramientos no son simultáneos, sino que en épocas distintas, es el presidente de la República el que ha tenido que acomodar las propuestas al Senado para cumplir con la paridad. De hecho, ya la Televisión Nacional de Chile tiene una norma específica en su ley orgánica. Las otras empresas a las cuales se menciona, las otras 8 empresas, no tienen norma al respecto, y es parte de la discusión que deberíamos tener después. Pero esta indicación no hace sino más que darle rango legal, insisto, una norma reglamentaria que está en aplicación y que no ha tenido problemas en su implementación. Tanto es así que, tal como lo indicó el gobierno en las sesiones pasadas cuando vimos este proyecto de ley, todas estas empresas tienen actualmente una paridad. Aquí tengo las cifras. De los 85 directores de todas estas empresas, 41 son mujeres. 41 son mujeres, eso es.
Hay un punto que plantea el senador Pizarro que deberíamos considerar. Hay empresas que tienen 3 directores. Cuando son 3 y una es mujer o una es hombre y los otros 2 son del otro sexo, no se cumpliría en rigor con el 40%, pero yo entiendo que la interpretación es que es el 40% en relación al algoritmo total de directores o el número que más se le aproxime. Porque está claro que con 3 directores no existe ninguna otra combinación posible que 2-1 o 1-2. Entonces le pregunto al Ejecutivo cómo se ha resuelto eso en relación a la reglamentación que existe en la materia. La indicación lo que hace es que toma el promedio de las empresas, y eso es lo que no debe exceder el 60% el mismo género, es decir, como promedio de las actuales empresas C. Ya, por eso dice consideradas conjuntamente, ¿no? Sí. Ya, eso significa que podría el día de mañana haber empresas con la totalidad de directorio hombre o con la totalidad de mujeres, pero en la suma de todas estas empresas, directores de todas estas empresas, se debería alcanzar el 40%. Así es. Eso es más raro todavía, pues, presidente. Eso me imagino que fue una fórmula para ir adecuando nomás una política pública. Pero en la ley no podemos dejar eso. O sea, es por cada empresa. Si lo que se busca es paridad en la decisión de cada empresa. Eso es. No es que haya tantas, porque si no podrían concentrar, como dice usted, 5 mujeres en una empresa, 5 hombres en otra. Entonces dejamos 5 mujeres en una empresa chica que no decide nada, porque ahí de las que usted nombró, hay varias que son nominativas. Y hay otras que sí son operativas. No. Sí, creo que hay que buscar una forma que quede más claro. Sí. Presidente. Yo estoy viendo la actual, al tiro, Camilo, y estoy viendo la actual composición de los directorios, que fue lo que se nos informó en una sesión anterior. Incluso le voy a sacar una foto y lo voy a mandar al WhatsApp de los senadores, de la comisión, y efectivamente los números totales son 41-85, pero si uno va empresa por empresa, la distribución es conforme a lo que pretendemos. O sea, en las empresas de 7 son 3 mujeres al menos, en las empresas de 5 son menos 2, y en muchas son 3, pero ninguna es 4. En la empresa de 3, como mínimo 1, como máximo 2. Y si uno ve la distribución actual de los directorios, es una distribución calcada, podríamos decir, de lo que pretendemos como norma. ¿Cuál es el único punto? Que si borramos consideradas conjuntamente, deberíamos buscar una norma que se hace en los directorios de 3 integrantes, donde no es posible cumplir con el 40%. Y tanto la norma debería decir 40% o el porcentaje no habría que mencionar para las de 3. Aravena. Presidente, yo coincido plenamente con la interpretación que está haciendo el senador Pizarro y usted respecto de que la sumatoria no tiene el sentido de la norma que se quiso plantear cuando se elaboró el proyecto de ley, y que yo creo que sí es un avance que sea ley y que no sea solamente un tema de reglamento, pero creo que tenemos que buscar una redacción que permita asegurarnos de la paridad no como sumatoria, porque si no se pierde todo el sentido. O sea, tenemos que ver con el Ejecutivo acá presente la forma de redactar nuevamente el articulado, porque así como lo plantean o como se interpreta que es la sumatoria, estaríamos retrocediendo respecto a lo que hay hoy día. El WhatsApp gracias Carmen Gloria, en el WhatsApp de la comisión está, bueno, Pedro y yo enviamos, y lo pueden revisar, el informe que se nos dio empresa por empresa, y efectivamente hoy día se cumple con empresa por empresa. Si el único detalle es que en las de 3 hay que buscar una reacción, entendiendo que de 3 tiene que haber 2 máximos de un determinado género. Porque ahí no se puede alcanzar el 40%. ¿Podemos poner nuevamente la indicación en pantalla? Perfecto. Robert, ¿lo estás compartiendo? ¿La indicación? No. ¿El comparado? Todavía no. Gracias, Robert.
Ahí está, presidente. Ya, mira, yo tengo una propuesta. Propongo lo siguiente. Digamos, las personas de un mismo género no podrán exceder al 60% del total de los miembros de un directorio de las siguientes entidades. Y pongamos ahí cuando los directorios tienen 4 o más integrantes. Y borramos el consideradas conjuntamente. Y acto seguido, en el caso de que los directorios tengan 3 integrantes, establecemos que el máximo por género debe ser de 2 integrantes. No sé si me explico. Ahí aplicamos la norma del 40% de 4 para arriba. Y en el caso de 3, como máximo 2 de un determinado género. Yo tengo aquí los guarismos, por ejemplo. No, justo se borró, pero sobre este punto le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Yo entiendo que además actualmente se cumple en la empresa este guarismo, o sea que no sería traumático porque de acuerdo a la información que se nos entregó, todos los directores tienen una composición del 40% y los de 3 integrantes tienen una composición como máximo de 2 determinados géneros. Presidente. Entonces, Miguel, adelante. Yo creo que los porcentajes, la verdad que es un número o es un valor referencial, porque es posible cumplir el porcentaje cuando hablamos del total de directorios, como se hace también en la ley de paridad cuando se presentan las candidaturas. En general, las candidaturas, cada partido debe cumplir con un porcentaje de un 60-40%. Si nosotros nos vamos a la norma, habría que definir bien este valor referencial del 60%, porque individualmente en un directorio sobre 4 no se cumple si es que es el 60% de manera específica, explícita. Usted comprenderá que en un directorio de 7 el 60% es 4,2 y el 40% es 2,8. Entonces, creo que ahí tendríamos, dado que las leyes muchas veces son interpretativas, deberíamos finalmente, si vamos a mejorar la redacción directorio por directorio, creo que lo mejor definitivamente es que pongamos la cantidad de acuerdo a los directorios que son de empresas públicas creadas por ley y pongamos la cantidad de sociedades en que el Estado, en que 3 deben ser de un género y 4 deben ser de otro género. Pero tendría cuidado con la referencia porcentual, presidente. Entonces la palabra. Mira, a ver, un comentario. Las empresas, por regla general, sus directorios tienen un número impar de integrantes. En el caso de las empresas a las cuales hemos hecho referencia, que están contenidas en la indicación, sus directorios pueden tener 3, 5 o 7 integrantes. Pero pongámonos en la hipótesis que el día de mañana se creen otra empresa o se aumenta el número de directores, por regla general son siempre impares. Entonces son 3, 5, 7, 9, 11, etc. En el caso de 5, el 60% es 3, por tanto tiene que haber mínimo 2 del otro género. Y eso se cumple actualmente en toda la empresa del sistema regular de indicación. En el caso del 7, el 60% es 4,2. Por tanto, hoy día lo que hay es que como máximo hay 4 de un determinado género y 3 del otro, se cumple. En el caso de 9 es 3,6, es decir, como máximo hay 5. No hay empresa de 9, retiro lo dicho, no hay empresa de 9, pero en caso de hubiera de 9 sería 4 o 5. O sea, la norma del 40% tal cual está escrita se cumple y no hay mayor inconveniente en las empresas de 5 y 7 integrantes en su directorio. Si hubiera 9 más, se cumpliría sin mayor problema, pero las que existen actualmente 5 y 7 se cumplen. El problema lo tenemos en las empresas de 3, porque las empresas de 3, el 60% es 1,8. Claro, una norma de interpretación lógica diría que lo lógico es que ahí sea 2,1, porque es 1,2, 1,8, 2,1. Una posibilidad de dejarla como está. Álvaro. ¿Sí? No, que a lo mejor en las empresas de 3 se deje constancia que al menos uno sea de un género distinto, una cosa así. Eso se ha puesto en otros textos.
Por eso yo decía, mira, que digamos, porque no hay más alternativa. No podrán. No, pero es que en la indicación poner, no, las personas del mismo género no podrán exceder el 60% del total de los miembros de los directorios de las siguientes entidades. Borrar el considerado conjuntamente. Y ahí agregar en el caso que el directorio esté integrado por... salvo en aquellas empresas que hayan 3 directores. Una cosa así hay que poner. En cuyo caso uno deberá ser de género distinto. Exacto. Pedro, ¿nos puede ayudar ahí? Sí, por supuesto. Iba a plantear lo mismo, que fuéramos redactando ahí en la pantalla, por favor. Acogemos lo que propone Jorge, que es lo más inteligente, yo creo. Presidente, yo le pido disculpas, estoy con algunas cosas protocolares entre medio con la presidenta, así que voy a estar entrando y saliendo. Ya, si hay que votar, don Pedro, dejo mi voto en lo que diga el presidente de la comisión. ¿Entiende? Sí, lo que no se puede dejar el voto, senador Pizarro. Yo lo voy a llamar cuando... No se puede. Yo lo voy a llamar cuando el presidente ponga en votación. La aviso. Ok, vale. Perfecto. Ahí, entonces, Robert... No sé si Robert nos puede ayudar. Sí, en eso está. Robert, tienes el micrófono en mute. Ahí sí. Ahí de la ¿Qué pantalla, duda ¿cierto? tienes? Sí, ¿qué duda tienes? La redacción para ir... Dice, las personas de un mismo género no podrán exceder el 60% del total de los miembros directores de las siguientes entidades. 2 puntos. Ahí hay que agregar, como inciso final puede ser, en el caso... Sí, como inciso final. En el caso que el directorio tenga 3 integrantes, al menos uno deberá ser del género distinto. O no, o lo mismo. Las personas del mismo género no podrán exceder el número de 2. En caso de directorio... Tengan 3 integrantes. Las personas del mismo sexo no podrán exceder de 2. Las personas del mismo género. Estamos hablando de la expresión género. Esa es la más adecuada, pero... Porque el género hay más de... En doctrina se dice que hay más de 2, pero se entiende que es sexo. Eso en todo caso como inciso final, después de las letras A y B, Robert. En el caso de directorios que tengan, ¿le gusta esa palabra, Pedro, no? Me encuentro muy jurídica. No, a mí no me gusta la palabra tenga, no podría ser que sean integrados constituidos, o integrados, o integrados por 3 miembros. Integrados por 3 miembros. O compuestos por 3 integrantes. Mira, Pedro, póngalo arriba, después lo tira para abajo, pero para ver el encabezado como un todo. O sea, la redacción no la... No es que bajamos la pantalla. Sí, ya. En el caso de integrado por 3 miembros, Robert, eso muestra la redacción de este inciso, por favor. En el caso de directorio integrado por 3 miembros, o compuesto por 3 integrantes. Miembros, sí. La persona no podrá exceder de 2. ¿Se entiende? Sí. Ahí se plantea la misma lógica del encabezado del artículo, que no podrán exceder el 60%. ¿Los directorios se componen o se integran? A mí me suena más que un puesto por 3 integrantes. ¿eh? Perfecto. Compuesto por 3 integrantes. Presidente. Sí, subsecretario. Gusto saludarlos por su intermedio a la comisión, saludar a los senadores, a la subsecretaria y a su equipo. Quisiera un poco exponer o reforzar los argumentos por los cuales la indicación del Ejecutivo ingresó en los términos que la comisión ha conocido.
tal como dijo la subsecretaria, nosotros estamos distinguiendo acá el sistema de empresas públicas como conjunto versus aquellas empresas del Estado que tienen una norma y una regulación especial. ¿Por qué nosotros no pudimos avanzar en cada una de las leyes? Porque en el fondo, tal como usted lo advirtió, presidente, las empresas como TVN o, en fin, Codelco, tienen una norma orgánica especial que además son de quórum por ser normas de Estado empresario, y eso significaría haber tenido que reformar cada una de esas normas para poder lograr el efecto que el proyecto de ley propone. Por eso que nosotros estamos, en el fondo, proponiéndole a la Comisión que esto sea considerado en su conjunto. ¿Por qué? Porque el sistema de empresas públicas tiene una fórmula mucho más blanda del punto de vista de la regulación, y eso permite, evidentemente, cumplir con el objetivo de que existan mujeres o hombres, en el fondo, que ningún sexo sea superior al 60%, considerando el sistema en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Que si en el fondo uno se pone ¿qué pasa si una empresa, pongamos un ejemplo cualquiera, ¿no? Empresa de Puerto Montt, EP Puerto Montt, que tiene 3 directores varones y 2 mujeres, o quizás, no sé, Correos de Chile, 5 directores y tiene 2 mujeres, pero resulta que pero la empresa funciona bien. ¿Por qué nosotros tenemos que impedirle a esos directores tener que quitarles un director si es que en el fondo la empresa funciona bien con ese directorio, en vez de buscar otras alternativas para cumplir con el objetivo, que es, el objetivo de todos no es tener empresas paritarias, el objetivo es incorporar, a juicio nuestro, a mayores mujeres en cargos directivos, y en cuyo caso que no existan más de 60 o 40% si después hubiese cambiado el criterio, ¿cierto?, de que hubiesen más mujeres que hombres. Entonces, por eso la propuesta del Ejecutivo está así, es considerando el sistema de empresas públicas como un sistema que nos parece que recoge el espíritu, y usted también lo señaló, de lo que en su minuto expuso la expresidenta Bachelet, y en este caso el avance es poder darle rango legal como un primer paso. Nosotros tenemos susto, digamos, o más bien el temor, legítimo temor, de que una norma que imponga una paridad por empresa haga que empresas que estén funcionando bien, en el fondo haya que hacer ajustes y desarmarles los directorios. No pareciera ser ese el objetivo. Las empresas del sistema CEP, que además, como insisto y termino, presidente, tienen un sistema más soft de regulación, donde no hay leyes para cada una de las empresas, como si existen Codelco, TVN, etcétera, nos permite cumplir este objetivo con mayor ductilidad. Entonces, la indicación que usted está proponiendo, a nosotros nos gustaría que se revisara bien, porque puede ser que en el fondo termine generando hoy día una circunstancia problemática donde no la hay, porque hoy día no hay, las empresas no están funcionando mal por falta de mujeres. Queremos incorporar más directoras y nos parece perfecto, y agradezco el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de la Mujer en hacer un estudio profundo al respecto, y como gobierno hemos patrocinado esto, pero nos parece que es la forma correcta de avanzar. Por eso que ojalá que el debate midamos bien las consecuencias de la regulación que está proponiéndose la indicación, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Presidente, disculpe, pero no logro comprender el argumento, puede que esté equivocado, porque en estricto rigor ya hemos supeditado a un grupo de empresas públicas que enviamos el listado recién, y que si uno lo analiza, se está cumpliendo en general la norma que hoy día estamos redactando. O sea, en el fondo estamos de alguna manera transfiriendo a ley algo que en la práctica ya está sucediendo. Entonces no me cuadra el que no podamos especificarlo, porque también coincido en que el que sea una sumatoria no es el objetivo, al menos que uno lee, de los mocionantes, que es justamente que exista paridad en las empresas públicas, y no estamos incorporándolas a todas. Hay empresas que quedaron fuera y me parece bien porque tienen otra estructura, pero no logro comprender el argumento. No sé si nos pudiera explicar la ministra, porque la verdad es que yo creo que queda mucho mejor redactado como lo estamos haciendo ahora. Esa es mi opinión. Ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio, la verdad es que es importante clarificar
que es el comité SEC que nombra a todos los directores actualmente en el sistema de empresas públicas. Por lo tanto, lo que busca esta indicación es que al final garantizar que exista un 40% al menos de mujeres, que es lo que ocurre hoy día en la práctica, pero como señalábamos, está solamente por reglamento. Y esto también al final entrega flexibilidad para que sea el comité el que haga los nombramientos y que según la conformación de los distintos directorios y el espacio que hay en cada uno de ellos pueda garantizar y asegurar al menos un 40% de mujeres en los directorios de esta empresa. Como señalaba el subsecretario, la verdad es que creemos que este es un avance importante, es un paso importante de dar, porque por mucho que esté en reglamento, nada garantiza que el próximo gobierno mantenga este avance significativo que ha visto, y también porque no olvidar cuál es al final todo el objetivo detrás de establecer mecanismos de cuota, es que nosotros queremos aumentar la participación laboral femenina en todos los espacios, en las organizaciones, y el espíritu de esta indicación es que al tener un mínimo de mujeres en todo el sistema, también creemos que eso tiene un impacto positivo en las organizaciones del sistema de empresas públicas y también, a su vez, entrega flexibilidad, porque al final, en la mesa técnica que nosotros estuvimos sesionando en febrero, parte de marzo, con Hacienda, con Economía, con CEPRES, analizamos caso a caso la situación de cada una de las empresas, no solamente del sistema de empresas públicas, sino también otras empresas que no pertenecen a este sistema, y la complejidad mayor que enfrentamos es que la designación y cómo se conforman los directores, participan por un lado diversos actores generalmente, como presidente de la República, miembros de la alta dirección pública, representantes de los trabajadores, lo que por un lado requiere una coordinación que nosotros no podemos garantizar, y por otro lado también cabe señalar que hay un grupo de empresas públicas que no es posible condicionar la designación de un cargo, un género determinado, porque la composición, el puesto del directorio es una designación que proviene de otro cargo. Por ejemplo, el caso de ARMAR, de FAMAE, de ENAER, que son empresas públicas que nosotros no podemos asignar cuotas, ya que los puestos que hay en el directorio vienen y provienen de otros cargos por ley. Por lo tanto, esa es la razón. De fondo, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones y por lo mismo ha existido un compromiso del Ministerio, porque creemos que es importante y fundamental avanzar en esta materia. Creemos que es fundamental tener a más mujeres en directorio y que poco a poco más empresas se vayan sumando a esta causa y que vayan nombrando más mujeres, y creemos que el avance de hoy día en esta indicación es un avance, si bien no es el último paso, sin duda, pero sí es un avance significativo y que regula una buena práctica, pero que necesitamos que sea una práctica obligatoria para el próximo gobierno. Yo voy a tomar la palabra para opinar sobre el fondo. Yo no comparto que esto deba ser por el conjunto, porque eso implicaría establecer una especie como de lógica de compartimento estanco, porque se podría cumplir con la normativa teniendo directorios de mujeres y directorios de hombres por separado, y que al final ninguno de los dos géneros supera el 40%. Y yo creo que cuando hablamos de establecer paridad, estamos hablando de generar espacios de toma de decisiones integrados por mujeres y hombres, en que compartan como un espacio común. La lógica de la segregación es la que se aplicó, por ejemplo, después de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando se eliminó la esclavitud, y decía iguales pero segregados, y por tanto habían escuelas para afrodescendientes y escuelas para descendientes europeos, por decirlo gráficamente. Baños para uno y baños para otro. Supuestamente con los mismos estándares, lo que no era así, pero no había lógica de integración. De la misma forma, cumplir con cuotas globales en la totalidad de los integrantes de los directores de esta empresa podría significar que el día de mañana haya directores compuestos íntegramente por mujeres separados de otros hombres, y además, de acuerdo al tipo de empresa, puede que a las mujeres se le asigne una empresa y al hombre otra, lo que yo creo que va en contra del sentido de esta norma. Por tanto, yo soy partidario
que en cada directorio se cumpla con la cuota del 40%, tal como lo hemos redactado, y donde hay 3, obviamente, que como máximo haya 2 de un determinado género. Por lo demás, la información que nos entregó el gobierno indica, la tengo aquí en pantalla, que esto se cumple actualmente. Actualmente, en la composición de los directorios de la empresa CEP, se cumple con la norma del 40%. No hay ninguna en que un género tenga más de un 60%. Por la salvedad de las D3, en algunos casos hay una mujer y en otros casos hay 2 mujeres. Y eso cumpliría con la normativa que estamos planteando. Entonces, yo plantearía aprobar esta disposición en los términos que aquí está planteado. Después voy a plantear un tema respecto de las empresas privadas y respecto de las demás otras empresas públicas, pero deberíamos ir resolviendo esto por ahora. No sé si es posible poner nuevamente el encabezado y leer completamente el artículo como está redactado y sobre esa base tomar la opinión de los senadores y eventualmente votar. Perfecto. Entonces, la redacción... Pidiendo la palabra, perdone, Pedro, yo está no pidiendo veo. la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Desde el Ministerio de la Mujer, la subsecretaria. Sí, subsecretaria, adelante. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que nosotros recogemos el punto y parte de la complejidad que ha sido el hacer una propuesta que sobre todo acá es todo el tiempo el balance en algo que podamos implementar, que efectivamente al final tenga lógica su reacción con la conformación de los directorios y la verdad es que ese ha sido el espíritu y nosotros sabemos el costo o la dificultad que tiene, que al final el tener un promedio efectivamente no nos va a garantizar que al menos haya en cada directorio de esta empresa una mujer, pero como señalaba, al final el espíritu fue pensar en algo que en la práctica podamos avanzar en este desafío, pero que sea de fácil implementación. Pero dicho eso, dado lo que se ha expuesto, lo que nosotros podemos comprometer es traer una redacción para este mismo universo de empresa, analizando el caso a caso y proponiendo cómo se resuelve para cada una de las empresas que conforman el sistema de empresas públicas, cómo se podría resolver, sobre todo en el caso que tenemos directorios impares, cómo podría quedar una redacción que al menos garantice que haya una mujer y que cumpla en promedio la cuota de 40%. Muchas gracias. Pedro, ¿puede darle lectura al texto? Perfecto. Sería del siguiente tenor. Artículo único. Las personas de un mismo género no podrán exceder el 60% del total de los miembros de los directorios de las siguientes entidades. Ahí tendríamos que agregar 2 puntos. Letra A, empresas públicas creadas por ley, cuyos directorios son designados por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción o de alguno de aquellos comités a que se refiere el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 211 de 1960 del Ministerio de Hacienda, al que dicho Consejo delegue expresamente esta función. Punto y coma. Y B, sociedades en que el Estado tenga una participación superior al 50% del capital a través de la Corporación de Fomento de la Producción y cuyos directorios son designados por esta última a través del Comité de Sistema de Empresas Públicas CEP, al que el Consejo de la Corporación delega expresamente esta función. Un inciso final del siguiente tenor: en el caso de directorios compuestos por 3 integrantes, las personas del mismo género no podrán exceder de 2. ¿Puede poner la letra B para hacerlo? Sí, puede poner la letra B para hacer una pregunta al Ejecutivo. La letra B completa, lamentablemente quedó como a mitad de página. Dice: sociedades en que el Estado tenga una participación superior al 50% del capital a través de la Corporación de Fomento de la Producción, y cuyos directores son designados por esta última a través del Comité del Sistema de Empresas Públicas, al que el Consejo de la Corporación delega. La pregunta: ¿el Consejo puede, podría designar directamente, o sea, podría revocar esa delegación? Yo no sé si está el representante de Economía o alguien. Condiciones de tener la información en esta sesión.
por su intermedio, presidente, contestar esa pregunta. Recordar que el comité el sistema de empresas públicas es un comité asesor creado a través del decreto 211 de la Corfo. Entonces, en ese sentido, lo que se puede revocar es la autorización de funcionamiento, la creación que tiene el sistema de empresas públicas, que ese es otro avance que se logra a través de esta ley, porque el sistema de empresas públicas no tiene regulación legal, por así decirlo, en ninguna parte, y esta norma vendría a innovar en ese sentido, ya que lo nombra expresamente. Entonces, si bien se mantiene como un comité asesor de Corfo, ya estaría regulado por ley, y no sería tan sencillo quitarle esa facultad para poder designar los directores. Sí, pero yo tengo una interpretación distinta, que es que, por eso preguntaba, porque alguien dice que esta norma se refiere a paridad, no a norma de designación, y dice, la paridad se aplica en estas empresas cuando se designe de tal forma. Por tanto, si el día de mañana se modifica la forma de designación, esas empresas quedarían excluidas de la norma de paridad. Entonces, por eso mi pregunta era si es que existía la posibilidad que el directorio de Corfo, porque, mire, si usted va a la letra, dice, empresas públicas creadas por ley cuyos directores son designados por acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, o de alguno de los comités que se refiere al artículo 7º del decreto con fuerza de ley 2011, etc. O sea, se ponen las dos hipótesis, los que son designados por la corporación o por los comités creados conforme al artículo 7º. El inciso segundo dice, sociedad en que el Estado tenga una participación superior al 50% del capital a través de Corfo, y cuyos directores son designados por esta última a través del comité del sistema de empresas públicas. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si se designara directamente? Yo no sé, por eso, no sé si, bueno, lamentablemente no hay nadie de Corfo aquí que pudiera precisar esta norma, porque lo otro es dejarlo como en el primer inciso. Lo otro es decir, perdón, no sé si me explico. O sea, mi pregunta es una duda, es ¿cuál es el rango que tiene el sistema de empresas públicas y cuál es la obligatoriedad de que se designe a través del Comité de Sistema de Acciones Públicas los directores? O sea, si podría eventualmente el día de mañana Corfo designar directamente. Porque si no puede Corfo no hay problema con la redacción. Pero si Corfo pudiera designar directamente, a esa empresa no se le aplicaría la paridad. Presidente, por su intermedio. Sí. Presidente, yo ya entendí a qué se... Efectivamente, su problema es qué es lo que ocurre con aquellas empresas en que eventualmente la facultad delegada para la designación de los integrantes del directorio no está entregada al comité del CEP. Entonces, si esas quedarían excluidas de estas cuotas. Entonces yo me comprometo a hacer la revisión porque me parece que en la mayoría esta facultad sí está delegada. Entonces no se produciría el problema que usted plantea. Así que yo le voy a traer esa información. Perfecto. Perfecto. ¿Algún comentario? No, presidente, yo solamente volver a insistir. Yo entiendo que hay toda una, digamos, todos estamos de acuerdo con atender a la paridad de las empresas públicas. Voy a ser súper franca, yo no logro entender bien esto de la sumatoria, porque también tengo la misma versión. O sea, ya hemos avanzado sin ley, y cuando uno mira el listado que usted nos envió ahora, y nos envió Pedro, la verdad es que sin ley hemos logrado avanzar exactamente en la redacción que hoy día tenemos con la incorporación de lo que se planteó recién. Entonces, me cuesta entender esto de la sumatoria, porque la sumatoria podría generar justamente la concentración de un género u otro en diferentes directorios, que es justamente lo que no queremos. La paridad tiene un sentido, digamos, de articulación entre las mujeres y hombres respecto de las distintas miradas que tienen en torno a un trabajo conjunto. Entonces, entendiendo que estamos partiendo, porque el tema de las empresas privadas no lo hemos visto, me parece que tenemos que tratar de llegar a un acuerdo en esto. Eso. Propongo lo siguiente, porque tenemos otros dos temas, que es qué pasa con las empresas no CEP y qué pasa con las empresas privadas. Entonces, una posibilidad es,
porque yo creo que sería bueno avanzar en este proyecto. Y los otros dos temas, uno tiene una complicación doctrinaria, que hay posiciones distintas. Habíamos visto la posibilidad de que los asesores pudieran trabajar, pero lo que yo propongo es que, senadora Aravena, que podamos constituir un equipo de asesores que trabaje un proyecto de ley referido a empresas privadas. No necesariamente como una indicación de este proyecto, para poder avanzar en esto. Sí, no sé si están coordinados los equipos de nuestros, así que... Que trabajen en una indicación, sino que trabajen en un proyecto de ley. Sí. Y por tanto lo tramitamos por separado, por cuentas separadas. Okay. Y respecto a las empresas públicas, que no son CEP, también elaboramos un equipo que vea un proyecto de ley caso a caso, porque dos proyectos distintos. Separar las otras dos materias en proyectos distintos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente la casuística en materia de las otras empresas no CEP es infinita en términos de la forma de designación, y por tanto habría que ver cómo eso se resuelve. Y tenemos el problema que yo creo que no tiene solución si no se reforma el Estatuto de las Fuerzas Armadas, que es que la composición de los directorios de la empresa de las Fuerzas Armadas tiene que ver con el cargo que ocupa un determinado oficial en la respectiva rama. Y como ocupando una determinada responsabilidad de esta rama, forma parte del directorio, como consecuencia derivada. Y eso, por tanto, complejiza el establecer directorios de carácter paritario. O sea, no es que se nombren directores para la empresa, sino que el que cumple una determinada función en el ejército, en la armada o en el aviación es director de la respectiva empresa. Entonces, ahí hay una complicación adicional. Yo creo que eso requeriría mayor análisis. Entonces, propongo lo siguiente: que aprobemos este proyecto ad referendum y que podamos eventualmente modificar la redacción en el punto que hemos planteado respecto a la letra B, si es que hubiera casos que no estuvieran considerados dentro de lo que son empresas Corfo y empresas CEP que pudieran quedar fuera de la normativa. Y que las otras dos materias las estudiemos con mayor profundidad y presentemos un proyecto de ley o dos proyectos de ley separados sobre esa materia. No sé si habría acuerdo. Yo estoy de acuerdo que trabajemos los otros proyectos en forma independiente. Presidente. Sí, subsecretario. Sí, presidente, la verdad es que nosotros como ejecutivo nos parece prudente ir avanzando de manera progresiva, no por falta de voluntad, sino que por lo complejo que significa ir alterando las normas de la composición de los directores de las empresas públicas. Creo representar aquí también al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Nosotros encantados de poder ir paso a paso, digamos, en el fondo ir tratando de buscar una regulación, una redacción, incluso los términos en los que usted está promoviendo para este proyecto de ley, y dejar los otros a una discusión posterior que requiere otra entidad. En Chile nosotros no tenemos en el mundo privado normas ni en el Código Civil ni normas especiales vinculadas al tema de la paridad, por lo tanto que el Estado dé el ejemplo nos parece que es algo que nosotros estamos en condiciones de acoger, incluso acogiendo la redacción que usted propone acá, pero dejando una discusión para una discusión ulterior, un poco más profunda, ver de qué manera podemos ir abordando estos espacios también en el mundo privado y en las empresas no CEP que tienen, como usted bien lo ha señalado, una forma de asignación que además son leyes de quórum, que son leyes especialísimas para cada una de las empresas. Entonces, si queremos dar una señal ahora, este es el camino y por lo tanto, al menos desde la SECPRES, estamos de acuerdo con lo que usted propone. Entonces, podríamos quedar citados para el jueves, solo para votar. La redacción con los casos que sean necesarios. La idea era despachar hoy día, pero como presidente, el jueves a las 9:30. Presidente, una consulta. También Jimena nos traería el aporte respecto al tema Corfo, para aclararlo bien. Así es, senadora, presidente, por su intermedio. Yo ya estoy consiguiendo la información para que la puedan tener a la vista. Sí. Jorge, senador Pizarro. Sí, lo que pasa es que el jueves no te olvides que tenemos sesión. Tenemos sesión especial, 10, ¿no? Por las mociones parlamentarias de 9 a 11. Tienes razón. Pero una sesión Lo que pasa es que si es para votar, pues, no sé, pues, pedir permiso en la sala. Hoy día, perdón, y hoy día mismo en la tarde, porque esto es una... No, por si hubiera que hacer una y mañana, perdón, presidente, y mañana en la mañana. Sí, mira, una posibilidad es que mañana en la mañana a las 9:30. Sí.
Puede ser media hora. Pero y el Sí, día sí, jueves, recuerdan. presidente, a las 9. Presidente, pero perdón, desde el Ejecutivo, Sí, perdón sí. que me atreva a sugerir algo que es materia de los parlamentarios, pero de repente el jueves, si es para solo votar en paralelo a la sala y la comisión se constituye 10 minutos, no creo que haya problema. Lo hemos hecho con otros proyectos cuando la urgencia sí lo ha determinado. Creo que podría haber voluntad para poder Y preparar. tenemos que ver autorización de sala, en final un enredo, pero si la Sí, sesión está efectivamente. citada a las 10, No, si la No, sesión está citada a las 10, podemos a las 9:30 el jueves. Sí, Va a perfecto. durar, va a durar 10 Presidente. minutos. En el fondo vamos a ver el texto y lo vamos a votar. Pedro. Yo Presidente, propongo el día jueves, presidente. lo que pasa es que el día jueves la sesión de sala está citada precisamente a partir de las 9. Ah, Tendríamos que citar más temprano, a las 8:30. No hay problema, puede ser esa hora. Jueves ya, a las pues, a las 8:30. ¿Les parece a las La 8:30? senadora Jueves. Carvajal también está de acuerdo. Sí. El senador Ya. Durana. El senador Pizarro. Sí, También. Ya, jueves a las 8:30. Jueves Solo 8:30. votamos. De acuerdo. Solo Perfecto. votamos. Y dejaríamos las otras dos materias las trabajaríamos en proyectos de ley separados. Sí, Perfecto. Que son presidente. directorio de empresas privadas, de sociedad anónima y directorio de las empresas, no sé. Senadora Aravena. Presidente, en ese mismo contexto, yo me puedo comprometer a colaborar con eso y aproximadamente. Estoy trabajando con el ministro Briones. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Ahí sí, ya. ya, me comprometo a coordinar esto y pedirle al Ministerio de la Mujer que pueda designar a alguien del equipo para poder empezar a trabajar en estos dos proyectos de forma uno y después el otro, evidentemente, pero hacernos cargo en 3 proyectos distintos de estas mociones parlamentarias, porque son cosas muy diferentes. Y en el fondo tenemos que avanzar, pero de manera gradual, como bien lo dijo el subsecretario. Así que yo me comprometo a hacer la invitación en el grupo de asesores y poder empezar a trabajar en esto con el apoyo de los asesores de los ministerios, si ellos lo estiman conveniente. Presidente. Senadora Carvajal. En el mismo sentido que la senadora Carmen Gloria Aravena, la verdad es que yo también me sumaría a ese trabajo, pero a su vez también pedir desde el Ejecutivo que haya el respaldo justamente para avanzar en estas temáticas de manera, ojalá, preferente. Creo que sería importante escuchar también al subsecretario y su compromiso respecto a esta temática para contar con el apoyo del Ejecutivo. Presidente. Senador Durana. A mí me parece muy bien lo que se ha estado definiendo sobre la base de legislar en relación a las empresas públicas y también poder tener una mirada a las empresas que no están regidas por este sistema de empresas públicas, pero yo quiero dejar de manifiesto que, si bien atento a escuchar y a poder evaluar las opciones en torno a lo que significa poder normar la paridad de género en el sector privado. Creo que ahí tenemos que tener una mirada que también recoja la participación del sector privado, qué es lo que opinan ellos y muy abierto quizás a que podamos legislar en conjunto con ellos, pero a mí me da la impresión que esta es una norma que debiese ser de más largo aliento, presidente, y por lo tanto abierto a ser partícipe de lo que se vaya a generar, pero ojalá tengamos la mirada de respeto a la propiedad privada. Gracias, presidente. Presidente. Bueno, sí, senadora Aravena. Perdona, disculpe, pero en el mismo contexto de lo que está planteando el senador Durana, yo creo que muchos de los que estamos acá entendemos que es así, y en ese sentido yo ya le había comentado a la ministra en días anteriores que hay muy buenos ejemplos digamos, comparados con otros países en donde se han generado incentivos que no tienen que ver necesariamente con recursos, sino que con algunos sellos o ciertos reconocimientos desde el Estado a empresas privadas que están ligadas, ¿cierto?, a ir con tendencia a la equidad de género en sus directorios. Entonces yo creo que hay harto que revisar. Podemos perfectamente pedirle a la biblioteca, si a usted le parece, una legislación comparada respecto justamente a este tipo de incentivos, este tipo de alguna manera de norma que permite visibilizar a la ciudadanía
las empresas que hoy día están tendientes a eso, no necesariamente partir con la obligatoriedad, sino que con algunos incentivos y reconocimientos de parte del Estado respecto a empresas que están haciendo un esfuerzo en ese ámbito. Por eso es que más que tomar una decisión hoy día, hay que ver lo que está pasando en el mundo y ver cómo somos capaces de ir caminando a la equidad de género, que es un tema que está presente en los países desarrollados, pero sin duda, como dice José Durana, no es un tema a rajatabla, sino que hay que trabajarlo bien. Perfecto. Yo creo que Presidente, solo agregar ¿sí? que nosotros, bueno, Javier ha estado trabajando con los asesores y ya también se pone a disposición para las mesas de trabajo que se conformen. Nosotros en la sesión, creo que fue hace 2 semanas, también señalamos que nosotros tenemos una propuesta para el sector privado que va un poco en el espíritu de lo que señala la senadora Aravena, de cómo nosotros generamos ambientes de trabajo que efectivamente promuevan la incorporación de la mujer, porque al final ese es el fin último. Nosotros no queremos solo mujeres en directorio, sino que queremos ambientes de trabajo que sean paritarios en todos sus espacios, que promuevan un ambiente libre de discriminación y que también generar los incentivos para que las empresas sientan la obligación de moral y por justicia, por lo que implica tener a mujeres. Por lo mismo, también nos ponemos a disposición de la comisión y encantados también de poder ser parte de esa discusión y mostrarle lo que hemos estado estudiando también al respecto y la evidencia internacional en esta materia. Sí, yo creo, pero conectémonos acá, Karen. Mira, sobre este punto, dos comentarios. El primero es que efectivamente el punto de la empresa privada es el más controversial. El senador Durana tiene una opinión distinta de la mía, pero todas las opiniones son valorables, obviamente. Entonces yo entiendo, por eso además he planteado, porque en la moción que yo planteé venía el sector privado, pero he planteado que quede separado, que hay un proyecto distinto, porque hay que discutirlo en su mérito, hay que ver cuál es el ámbito de aplicación, etcétera. Y por tanto, como este proyecto sí tiene unanimidad, yo prefiero que avancemos en este que tiene unanimidad y el otro lo tramitemos por separado, para no ralentizar el proceso de aprobación de esta iniciativa, que, insisto, le da rango legal a una política de Estado que ha sido implementada ya por 2 gobiernos sucesivos. Respecto a las otras empresas públicas, yo creo que no existe ningún problema para establecer la paridad. El problema es de carácter técnico, de cómo se regula y cómo se establece la transición, entendiendo, como lo había dicho el senador Pizarro, que la forma de nombramiento tiene una serie de pasos sucesivos y de composición, no necesariamente son designaciones por un mismo órgano, que hace que sea más complejo el cumplimiento de la norma de paridad. Y por eso lo estamos dejando separado para estudiarlo en su mérito, con una regulación adecuada y sobre todo con una norma de transición que permita que las renovaciones sucesivas de los directores permitan cumplir con esta normativa. Esto está separado. Creo que en esto, pero yo creo que hace el sector razón para no aplicar el mismo concepto para los sistemas porque finalmente el Estado, el que está diciendo yo como política pública, me comprometo a tener paridad en los directorios. Y por tanto, eso debiera, regulación, creo que genera tanta controversia como el tema del sector privado. En el sector privado tenemos opiniones distintas, los senadores, pero bueno, es parte del debate democrático, veremos si hay mayoría o no para aprobar esa iniciativa en su mérito. Lo que sí creo que trabajar una norma que esté acordada a las empresas privadas, algún tipo de implicancia pública, por decirlo de una manera. Javier. Le perdió la comunicación al presidente. Creo que se va a volver a conectar en cualquier momento.
La comisión puede también proceder a elegir a un presidente accidental. No sé, ¿Vamos a elegir a José? Quedaba tan poco que podría quedar José, dado que Jorge está con... O a mí me da lo mismo. Aquí está el senador Elizalde. Ah, ya, llegó. Sí, ahí, volvió. Ahí está el senador. Como MacArthur, bueno. Bueno, entonces, ya, se perdió la mejor parte de mi intervención, pero no importa, no la voy a repetir para no dar la lata. Ya, entonces, queremos por los jueves. Hay dos temas más que yo quisiera plantear en la comisión. El primero, hay un proyecto de ley que tiene que ser tratado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Economía. Jimena, esto es bien importante, que es un proyecto que establece sanciones a propósito del incumplimiento de, por ejemplo, de las instituciones financieras por el tema de la seguridad en materia informática. Este es un proyecto que en su momento elaboró el senador Arboe, que nos invitó a los integrantes de la comisión a patrocinar. Con la senadora Rincón estamos estableciendo la coordinación para citar una sesión donde se vea ese proyecto. Le voy a mandar el número del boletín para que lo tenga a la vista, Jimena, porque sería bueno que cuando se cita la sesión estén los representantes del gobierno, que la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, para que den su opinión. Y lo segundo, hay un proyecto que se presentó para prorrogar la ley de servicios básicos, que debería también ser puesto en tabla. Las empresas sanitarias establecieron una prórroga del acuerdo que tenía con el gobierno respecto de servicios básicos por la prolongación de la pandemia. Y por tanto ese proyecto deberíamos ponerlo en tabla relativamente pronto. Esos son los dos proyectos que están ahora, digamos, sí. en la próxima sesión. Presidente. Sí, presidente. Es que hay otro proyecto que está con suma urgencia también. ¿Cuál es? Presidente. Es sí. Y se cumplió ya venció el plazo de indicaciones sobre el registro especial de empresas y sociedades. Se presentaron solamente dos indicaciones del senador Durana. Ya, pregunta, nosotros podemos, porque el año pasado estuvimos sesionando 3 veces a la semana. Entonces podríamos tener sesiones... y te voy a hacer otra pregunta. ¿Está ya existe acuerdo de RNUDI por el tema de la presidencia o todavía no? Debería ser esta semana. Toda la semana ya. Diego López. Ya. Cualquier cosa me avisa. Ya, pero deberíamos... ¿Es lo que tiene que resolver? Perdón, Jorge. Es que no entendí qué es lo que tenía que resolver. Lo que pasa es que yo estoy para todos los efectos con mandato vencido. Porque le corresponde este año, de acuerdo al acuerdo entre bancada, la presidencia, a Chile Vamos. Pero están resolviendo entre la UDI y Renovación. Están resolviendo entre la UDI y Renovación, sí. Porque lo que pasa es que hay otras comisiones, son canjes, hay otra comisión que está pendiente. Hay otra que está complicada. Sí, entonces yo toda la semana... voy a votar por cualquier candidato que decidan, sea José o la Carmen Gloria, así que para que no se hagan problemas, porque en otras comisiones tenemos problemas. Sí, es sabido que tenemos problemas. Nosotros cumplimos, por lo menos con Jorge cumplimos los acuerdos, así que vamos a votar por quien corresponda. Y de hecho, yo todas las semanas pregunto cuándo se resuelve el problema. ¿Ya? Entonces, lo que estaba planteando es que eventualmente vamos a tener que empezar a hacer unas 3 veces a la semana para sacar estos proyectos. El que está con urgencia y los otros 2, que fue lo que vimos la semana pasada, perdón, el año pasado teníamos opciones el martes, miércoles y jueves. Presidente, en ese mismo contexto, mañana entonces tendríamos comisión. Mañana podríamos iniciar la tramitación del proyecto el que está con urgencia o el de servicios básicos, que eran los dos. Ese, quizás el que está con urgencia, tiene pocas indicaciones además. El que está con urgencia entonces. Perfecto. Ya. Ok, mañana 9:30. Mañana 9:30 y jueves 8:30. Ya. 8. Perfecto. Mañana 9:30 y jueves 8:30. Perfecto. Entonces, Pedro, mañana ponemos en tabla, me manda el boletín. Sí, se mando todos los antecedentes. Si estamos, mandamos todos los antecedentes ahora. Ya, para que vea el subsecretario que nosotros cumplimos con la urgencia, porque el año pasado
tengo ahí tuvimos más sesiones que nunca, tuvimos casi 100 sesiones y cumplimos prácticamente con toda la urgencia. La única que nos quedó pendiente es la ley de la subsecretaría de turismo, pero el gobierno después le retiró la urgencia. Agradece, presidente, a nombre del Ejecutivo. Muchas gracias. Bueno, es lo mínimo, confiamos mucho en usted, con su calidad de presidente de partido, institucional, muy bien. Usted sabe que tenemos diferencias políticas, pero yo actúo conforme corresponde a las funciones de Estado. Igualmente usted. Bueno, estamos entonces. Que tengan una buena jornada. Jimena, entonces mañana vamos...